Bueno, aquí tenemos rato queriendo definir cómo vamos a comenzar y nada, empezamos como empezamos. Sin profundizar. El espacio donde hablamos de temas serios De una forma no tan seria. Hoy vamos a hablar de qué tanto confiar en el médico. Es algo que yo me pregunto, me imagino que mucha gente se pregunta, o si nadie se pregunta, pues yo me pregunto y aquí hablamos de cosas que uno se pregunta. Exactamente. Y es qué tanto yo debo confiar en el médico. Una cosa que también la gente me ha dicho, que les envío el podcast y me dicen, ¿solamente van a hablar de temas de medicina? Pues no, aquí vamos a hablar de lo que sea, de muchas cosas. Vamos a hablar de educación, de antropología, David, prepárate. Vamos a hablar de hotelería, Anmari, prepárate. Vamos a hablar de diseño, arquitectura, ingeniería, de las cosas que se nos ocurran en su momento. Sin embargo, nosotros somos primos, entonces tenemos la confianza de poder estar en un espacio donde es como un cuarto, un micrófono y nosotros hablamos. Entonces, oye, uno no se siente cómodo invitando a un antropólogo, aunque quizás con David sí, pero a un antropólogo, mira, reúnete para que te reúnas en un cuarto que yo tengo por allá para poder hablar un ratico. Claro. Oye, no. Entonces empezamos en nuestras áreas en las que nos sentimos cómodos. ¿Por qué nos vamos con la medicina? Porque yo pregunto más que Andreina y ella responde más que yo. Entonces, como yo soy el que más pregunta, pues nada, yo le hago preguntas y hablamos de lo que tú sabes y de lo que no sabes y ahí aprendemos. Cualquier momento también hablaremos comunicación y yo te pregunto a ti. En el nombre de Dios. Entonces, para que sepan que efectivamente, por eso hablamos ahorita de muchos temas de medicina, la idea es que sea un conocimiento general, por eso de verdad lo hablamos sin profundizar mucho, en algunos quizás un poquito más, pero no somos los especialistas. Andreina no tiene una especialización todavía en medicina, yo no tengo una especialización, un doctorado, nada en comunicación, entonces es como que conocimiento general para uno aprender y que te sirva. Exacto. De que la gente no te esté timando. Esto es una palabra muy de mi abuela, pero muy retro. Pero muy funciona. vintage. Entonces, lo que queremos hablar en el episodio de hoy es qué tanto yo puedo confiar en mi médico. O sea, qué tanto le puedo decir yo a él lo que pasó, lo que tengo, las enfermedades. O sea, si yo tengo una enfermedad grave, qué sé yo, o una enfermedad mal vista socialmente, ¿qué Exacto. tanto yo puedo confiarle mi enfermedad al médico? Bueno, el médico como tal está ligado a la parte legal por la ley del ejercicio de la medicina a la confidencialidad. Lo que hablamos de la confidencialidad médico-paciente. Y es que cuando tú vas a una consulta, ya cuando tú pasas y te sientas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. All right. Ajá, perdón. Y por tanto, lo que tú hablas con el médico se queda entre el médico y tú, a menos que el paciente decida que se quiera decir a otras personas, sea algún caso en específico, que son casos muy distintivos, que el médico esté obligado a decir la información a otras personas. Tienes que ahora yo aquí un paréntesis. Quiero que sepas que cuando tengas tu consultorio, le puedes poner consultorio Las Vegas y ese es el... Esa es la entrada, hermana, por favor. Entonces, y cuando entra le digo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Está allí. Ajá. A los médicos, ya sabes, si hacen eso, nos tienen que etiquetar. Bueno, llaman a mi mamá, a mi tía, cualquiera, porque van a ser gente que no conocemos. O los créditos, exacto, por lo menos un porcentaje de la consulta. Mira, entonces lo que yo te iba a preguntar, ¿en qué casos, obviamente deben haber muchos, pero sí, en qué casos puntuales podría el médico decir, mira, yo tengo que romper la relación o el trato de confidencialidad paciente-médico sin arriesgar la licencia médica? Que creo que todo el tema está en poder mantener la licencia, claro, y poder ejercer la medicina. Claro, porque si tú rompes ese contrato, digamos, no físico, con el paciente, él puede apelar que rompiste ese contrato y por tanto, pues, ir a parte legal y toda la cosa y hasta ahí llegó tu licencia, dependiendo, me imagino, del grado como tal. No conozco a nadie que haya pasado por eso. O tu cuenta bancaria, porque si tienes que contratar abogado. Aparte. Pero sí, uno de los casos serían las infecciones de transmisión sexual, que, por supuesto, cuando tienes conocimiento de un paciente que salió positivo para cualquiera de esas infecciones como tal, eso te permite, digamos, el poder hablar y el poder comunicarlo a los agentes del Ministerio de Salud, primero porque necesitas saberlo por esa parte, dependiendo de la enfermedad que sea que pueda estar presentando, para que le puedan prestar el servicio que se necesite, y también para la parte de lo que serían los familiares, porque eso es poner en peligro a los familiares al no tener el conocimiento de ello. Ok, a nivel de medicamentos, sé que en algún momento yo te pregunté de medicamentos y tal, y me dijiste que había una enfermedad que los medicamentos eran gratuitos. Sí, para
El VIH es gratuito por parte del Ministerio de Salud de todos los países. O sea que yo he estado pagando... No, mentira. No, mentira. Ok, es gratis en el mundo. Sí, en el mundo. Hasta ahora no sé en ningún lugar donde lo cobren, pero siempre es gratuito. Las personas tienen que inscribirse, por decirlo de una manera, en el Ministerio de Salud, en la sanidad, donde sea que vayan, que esté más cercana a su domicilio. Por otro lado, también la tuberculosis, que no es una ETS, pero es una enfermedad que también tiene sus medicamentos gratuitos por medio del Ministerio de Salud. Ya que tomaste la tuberculosis, por ejemplo, si yo tengo tuberculosis, que espero no tener nada en la culosis, Amén. el médico, esa enfermedad podría decirla, o esa no aplica. No sé. Ok. Desde mi forma de verlo, sí se tiene que decir porque es una enfermedad hasta más transmitible que un VIH por lo menos, porque el VIH sabemos cuáles son las formas de transmitirse. Una tuberculosis es algo mucho más complicado porque se transmite por el hablar. O sea, para establecerlo, porque aquí es importante recordar que esto no es ley lo que nosotros decimos aquí. Entonces, a nivel escrito, no estamos seguros. No estoy seguro. Ahora, sacándole la lógica. Exactamente. Oye, hermano, por supuesto. Como fue por un momento, creo que el COVID, que hubo unos países que si tú no manifestabas que tenías COVID y tal, podían cana. No sé si esa cana, pero sí. Es que es exactamente porque estás poniendo en peligro a los que están alrededor tuyo. No, sí. Pasó con un youtuber que casi lo meten preso en México. Imagínate. Él sabía que estaba positivo. Sí, claro, por favor. Sí, él sabía que estaba positivo para COVID, estaba documentando toda su experiencia. Estamos hablando de que es México, ¿sabes? Ahí hay cualquier cantidad de empresas de domicilio. Claro. No es Karaquistán, que tú es como que empezando el tema de la pandemia, pues no había llegado al punto que tenemos ahorita, como tenemos distintas empresas de domicilio. Entonces él fue al supermercado con su mascarilla y su cosa, pero es como, igual. ¿Qué necesidad tienes, hermano, de exponer al mundo ante algo que todavía no se sabía? Porque eso fue empezando. Claro. Y sí estuvo en temas legales serios. Por eso digo, el 100% seguro no hay, pero analizando como estamos diciendo, tiene que decirse, tiene que hablarse por lo mismo, porque son enfermedades transmisibles que son muy peligrosas y que tienes que decirlo, tienes que comentarlo. Claro, porque el entorno tendría que estar consciente de qué es lo que está pasando, porque también habría que manejarlo bien, porque eso puede inducir a, la palabra correcta no sería exilio, sino aislamiento. Exacto. Del entorno. Claro, ahí es donde entraría la importancia de comunicarse adecuadamente, que es lo que dijimos, de preguntar todas las cosas que necesites preguntar sobre la enfermedad que tenga tu familiar o de lo que se te está informando para tú saber hasta dónde llegar ese aislamiento que puedas tener con esa persona, dependiendo de la enfermedad que estemos hablando. Ok, sí, claro, porque justamente usando el COVID como ejemplo, siento que es un ejemplo fresco, sí, pero es como que, todavía estamos con mascarillas. Exacto. Y todo. No es lo mismo yo decirte, mira, no, yo tengo COVID, o sea, tú no me hubieses venido a visitar jamás. Exacto. A que yo te diga hoy, 16 de septiembre, mira, tengo COVID, y es como que, bueno, yo voy, te llevo los medicamentos, quizás no tenemos tanto contacto, pero ya tengo conocimiento, no te aíslo tanto porque ya sé de qué me estás hablando. Así aplicaría para todas las enfermedades. Exactamente, sí. Y creo que de por sí llegó a pasar muchas veces al inicio cualquier persona que te decía, ven a visitarme porque tengo COVID, en la parte médica obviamente, uno se iba con todo ese poco de aparataje encima y sí, de todo tenías encima y ya ahorita es como que claro, sabes que tienes que tener el aislamiento, sabes que tienes que limpiarte muy bien, que tienes que lavarte apenas salga, apenas entres, a donde sea que vayas a hacer, pero sí ya estás como que más claro de que hasta qué punto tienes que hacer ese aislamiento de la persona y no tan extremo como estaba en un inicio. Ok. Hay una pregunta que creo que podría extenderse o podría ser corta, que es, cuando hablamos de confidencialidad paciente-médico, perfecto, ahí queda listo. Muchos médicos van a terapia, van a psicólogos. Ajá. Hablemos, no sé, de algún tema traumático a nivel médico. El médico puede ir, supongamos que vaya al psicólogo. Ok. El médico, tú vas al psicólogo. Ok. Bueno, ¿cómo estás? Mira, soy psicólogo, tengo que hablar un poco de cosas que me están pasando. Tú podrías contar el secreto de tu paciente a tu psicólogo, teniendo en cuenta y estableciendo que también hay una confidencialidad. Eso sí sé, porque, o sea, estoy empezando a estudiar psicología, y es algo que me gusta. Sí existe una confidencialidad paciente médico, bueno, no sería médico, paciente psicólogo, porque los psicólogos no son médicos, son los psiquiatras. Entonces, paciente psicólogo, sí hay una confidencialidad. Sin embargo, es una cuestión que yo me hago. Tú puedes comentarle a tu psicólogo el problema que está pasando con tu paciente. Volvemos a lo mismo, no sé. Ok. Por la parte 100% segura, no sé, pero en análisis, como tú mismo estás diciendo, el psicólogo también tiene su confidencialidad psicólogo-paciente. Por tanto, una de las cosas que están dentro de la ley del ejercicio de la medicina es que se puede hablar con otros médicos que tengan
tengan que ver con el paciente como tal que se esté viendo y por tanto, imagino, podría decirse, teniendo en cuenta que ese psicólogo no puede comentarlo para más nadie porque es algo que le están diciendo en el modo de confidencialidad, lo mismo de que lo que pase en Las Vegas se quede en Las Vegas. Claro, pero es loquísimo porque a ti te lo están contando a nivel de confidencialidad. Andreina Llanes, mira, esto es un caso traumático, casi se me muere la cosa, es un secreto porque no es una enfermedad o no es una infección de transmisión ni nada de eso. Yo voy al psicólogo, le cuento a mi psicólogo para yo desahogarme. Si el psicólogo se lo cuenta a su psicólogo y su psicólogo a su psicólogo, entonces a nivel de médicos ya todos saben el tema que tendría yo. Un grado 33. Exacto. Ajá. Entonces, todo el mundo sabe. Supongamos que llegue uno y diga el secreto o diga el padecimiento, no sé cuál sería, la patología, el secreto. Si uno dice el secreto, ¿quién pierde la licencia? Según la lógica, porque sabemos que no sabemos. Claro, también te puedes poner a analizar que quizás puedas decirlo sin decir nombres de quién están padeciendo ciertas cosas o las razones por las que simplemente tengo un paciente que tiene esto y esto y esto y es porque tú te vas a enfocar hacia el lado de lo que te está haciendo daño a ti. Okay. O sea, vas a explicar que tienes un paciente que tiene tal cosa o que un paciente ya por la parte psicológica igual, porque estás hablando de que puede hacerse una cadena, ¿no? Uh-huh. Estoy en mi área de psicología y tengo un paciente igualmente que me dijo es un médico y resulta que bueno, me comentó tal y tal cosa y también me está afectando a mí, pero nunca dijeron el nombre de la persona. Por tanto, ahí no habría problema. Entonces el tema está Creo que brother, dígale Juanita a Juanito, pongamos dígale nombres. Petra a Julia y listo. Y O no listo. pongas nombres y ya. Exacto, Porque a lo mejor tengo hay un una paciente. Petra y una Julia. Bueno, pero si no es tu paciente, pero no pasa nada. Pero sí. quién sabe. Sí, no, pero está perfecto porque justamente esto me parece genial porque antes de empezar a grabar era una interrogante de nosotros. Sí. Según la lógica tiene sentido porque tú estás hablando de un caso y realmente, por ejemplo, a nivel psicológico, estás hablando del caso por lo tanto que te afecta a ti. Exacto. No específicamente por la persona. Entonces Exactamente. podrías despersonificarla Ujú. quitándole el nombre. Exacto. Igualmente esto es suposición. O sea, es Ok. análisis mío y de los dos ahora de que eso puede ayudar a que no estés violando, digamos, forma psicológica. O sea, que tú no te ilegal. sientas mal. Yo no dije su nombre. Exacto, no te sientas mal tú porque no estamos llegando hasta la parte legal porque no ha pasado nada aún, pero por lo menos que no hayas dicho nombre, tú dices, ok, no estoy diciendo quién fue, simplemente esto pasó a ese paciente y te vas ya Y me está a lo, afectando. exacto, te vas a lo que Alright. a lo que le importa al psicólogo con el que estás hablando. Genial. O psiquiatra. Ahora, aprovechando esto, que en el futuro vamos a hablar las diferencias de psicólogo y de psiquiatra, más allá de que uno medica y el otro no, Ok. es mamá, tía Matilde, cualquiera de los amigos de Andreina, cualquiera de los amigos míos, si tienen algún psicólogo en sus contactos, algún psiquiatra, algún médico, que puedan hacerle esta misma pregunta, que sería, el médico podría decir el secreto de su paciente, o bueno, a nivel de casos, podría plantear su caso a un psicólogo o con otro médico, aunque con otro médico sí se puede. Sí, sí. ¿Por qué se puede? Porque estaría en el caso. Que tenga que ver con el caso, exacto. El otro médico entraría como que al grado 33, suponiendo que como que mira, ya sí sabes. Bueno, la vaina, si te lo digo tengo que matarte. Exacto. Así mismo, si te lo digo, silencio. Dímelo, vale, que estoy interesado. Ok, entonces silencio. Ahora, a nivel de psicología y todo lo demás, si está interesante, si tienen algún psicólogo, algún amigo, lo que sea, que se les ocurra, pues, que nos escriban por WhatsApp o que dejen el comentario en YouTube. Exacto. O donde sea, pero la idea es aclarar esto a nivel legal porque todo esto es lógica. O un amigo abogado también que nos ayuda a saber lo que habías preguntado en base de quién saldría afectado al momento de que se sepa ese secreto médico que ha pasado o esa confidencialidad que ha pasado por boca de varios dentro de la misma confidencialidad. Eso, algún abogado, perfecto, eso está bueno, está fino. Claro, que nos para escriba, saber la parte legal. Que nos escriba para nosotros aclararlo porque todavía no lo vamos a invitar porque estamos en un cuchitril, entonces para que sepa. Pronto. Entonces creo que sí, terminando esto, confíen en sus médicos, por favor, porque si no van a tener que dejar mucha plata en abogados. Confíen en los médicos, pregúntenle todo para que ustedes sepan todo lo que tienen. Exactamente, lo mismo. No sabes si hasta lo más mínimo que puedas decir o que estés padeciendo desde hace mucho tiempo y que creas que no importa, puede ser una base para saber lo que estás padeciendo en este momento. Y eso no se sabe sino hasta que lo dices. Entonces, comenta todo lo que tengas. Yo lo entiendo genial porque a nivel psicológico, que es lo que a mí me gusta, hay cosas que te pudieron haber pasado de niño o de niña. Exacto. Que quedaron ahí en tu mente, digámosle subconsciente o inconsciente, quedaron
allí en tu mente, y en el futuro es que si haces un análisis de tu vida, si hablas de cualquier cosa, pues te das cuenta que eso quizás no lo has sanado, no lo has tratado, no lo has hablado, no lo has resuelto. Así sucede, me imagino, que a nivel médico. Puede haber una alergia que te dio hace 20 años, debe haber una diferencia en pacientes que le dio lechina y pacientes que no, pacientes que le dio rubiola, pacientes que no, pacientes que le dio sarampión y pacientes que no. Que a mí me dio lechina como la peor forma que te puedas imaginar, pero ajá, yo no sé si tú te acuerdas, me dio en el valle. Sí. Horrible. Pero ajá, eso no voy a hablar ahorita de eso. Entonces, párenle bola a lo que le estamos diciendo, párenle gónadas, para que sea más un eufemismo, para que mi tía no sufra. Para que YouTube no cancele. Ajá, exacto. Y si tu tía Carmen nos escucha, ay, estoy grosero. No. Yo estoy un tipo que se está reformando. Por supuesto. Entonces, presten atención al médico, díganle lo más que puedan, lo que se acuerden, pregúntenle muchísimo, sean fastidiosos, sean niños. Y nada, mamá, manda este podcast en una cadena, en vez de mandar cadenas de oraciones. Que lo añada el piolín. Eso, si tú quieres, manda el piolín y mandas el link. Exacto, y ya, el piolín. No vemos, vale, esto se fue para todos lados. Bendición. Bendición. Gracias a la gente que nos escucha. Nos Bye. vemos. Suscríbanse, vale. Recuerda que nosotros hablamos de temas sin profundizar. Lo que escuches aquí no es la verdad absoluta. Si quieres hacernos alguna observación, escríbenos. Este espacio es solo para el conocimiento general. Si tienes algún problema, consulta con un especialista. Y si ese especialista te dice una locura, consulta con otro especialista. Sin profundizar.